El hombre polilla disfruta de un ocasional espresso en Jersey. Siempre he sido un ave nocturna, así que trabajar en una cafetería que permanecía abierta hasta medianoche me parecía perfecto. Recuerdo que era una tarde de sábado en el cambio de estación entre el verano y el otoño, justo cuando el clima empezaba a pasar de templado a inesperadamente frío por la noche. Estaba lloviendo a cántaros, una de esas tormentas repentinas de otoño o casi otoño, donde la lluvia cae intensamente durante unos minutos, se detiene y luego vuelve con más fuerza. El pronóstico anunciaba tormentas eléctricas, algo que siempre me ponía un poco nervioso, pero no iba a dejar que arruinaran mi noche. Estaba trabajando detrás del mostrador charlando con mi compañera de trabajo, Heye, entre pedidos. Heye estaba terminando su turno, limpiando mesas y preparándose para irse a casa. Bromeó diciendo que, con el cielo oscuro y el estruendo del trueno, parecía que estábamos en una película de terror barata. Me reí de eso. Lo menciono ahora porque es curioso lo cerca que estuvo de acertar. Cerca de las 9 de la noche, ella marcó la salida y me dejó solo con Jacob, el gerente, quien generalmente permanecía en la oficina trasera haciendo inventario. Solo teníamos unos pocos clientes dispersos en las mesas, 2 estudiantes universitarios locales estudiando para sus exámenes, un hombre de mediana edad leyendo un periódico y una joven revisando su teléfono. La tormenta volvió a intensificarse aproximadamente 1 hora después. Los relámpagos cruzaban el cielo, iluminando las grandes ventanas panorámicas que daban a la calle. Nuestra cafetería estaba en una esquina con ventanales amplios, así que cada rayo iluminaba todo el lugar como un espectáculo de luces. Al principio era hipnotizante, como si la naturaleza estuviera montando un espectáculo solo para nosotros, pero los truenos que seguían a cada destello eran ensordecedores y sacudían las ventanas. Después de un destello particularmente brillante, noté un movimiento al otro lado de la calle. Había un pequeño edificio de oficinas con un techo bajo, y en ese instante juraría que vi algo posado en el borde, como un animal, pero más grande de lo que esperarías de un pájaro normal en la ciudad. Me incliné hacia adelante, presionando la palma contra el vidrio, pero la lluvia caía con tanta fuerza que no podía estar seguro de nada. Otro relámpago iluminó el cielo, y la figura ya no estaba. Traté de convencerme de que era solo un cuervo grande, o incluso un efecto de la luz, pero sentí un nudo en el estómago. Volví al trabajo, calentando leche para el café de un cliente y obligándome a pensar en cosas prácticas. Incluso logré hacer algo de arte en el café con leche, lo cual siempre me gustó. Además, la idea de que probablemente estaríamos tranquilos el resto de la noche hacía que mi trabajo pareciera fácil. Sin embargo, la imagen de lo que había visto seguía rondando en mi mente. Poco antes de las 10:30, la cafetería se vació, excepto por una persona, Will, uno de nuestros clientes habituales. Will era un estudiante de posgrado en el departamento de física de la universidad local. A menudo aprovechaba nuestras horas tardías para estudiar. Esa noche estaba encorvado sobre su portátil, mirando ocasionalmente la tormenta. Yo estaba limpiando el mostrador cerca de la vitrina de pasteles cuando, de repente, me dijo: «Oye, ¿viste eso?». Me quedé helado. «¿Ver qué?», le respondí. «Algo allá afuera», dijo señalando hacia la ventana. Parecía un pájaro extraño o algo así. Cuando dijo eso, casi me sentí mareado. Sí, de hecho, creo que vi algo antes también, en el techo de enfrente». Will se levantó y se acercó a la ventana. No, justo ahora. Parecía que estaba en la farola. Lo vi solo por un instante, relampagueó y desapareció. Me uní a él en la ventana, ambos mirando bajo la lluvia torrencial. La acera estaba casi vacía, solo algún coche pasaba ocasionalmente. No había señales de nada más. Aún así, el rostro de Will estaba pálido. Podía notar que no estaba bromeando. «Probablemente sea un halcón grande o un búho», sugerí, intentando tranquilizarlo, pero creo que se dio cuenta de que mentía por mi tono. Empacó su portátil, me dio un rápido «buenas noches» y se fue. Tan pronto como salió, la puerta se cerró de golpe detrás de él por una ráfaga de viento y un trueno. Lo vi alejarse apresuradamente bajo su chaqueta. Ahora estaba completamente solo en la parte delantera. Jacob seguía en la oficina. Por alguna razón, la cafetería se sentía demasiado silenciosa. Para relajarme un poco, puse algo de música de fondo, algo suave y tranquilo. Intenté mantenerme ocupado también. Nos estábamos quedando sin vasos y tapas,
así que aproveché para reponerlos cada cierto tiempo. No podía evitar mirar por la ventana de vez en cuando, solo para comprobar cómo estaba la tormenta. La lluvia se había intensificado tanto que prácticamente caía de forma horizontal. Los relámpagos eran menos frecuentes, pero cuando iluminaban el cielo, bañaban toda la calle con luz. Alrededor de las 11 de la noche, Jacob salió de la oficina para ayudarme con algunas tareas finales. Le pedí que se quedara conmigo en el frente porque me sentía algo nervioso. Incluso le confesé que había visto una forma extraña a través de la ventana. Jacob se rió, murmurando algo sobre cómo las tormentas pueden ponerte los pelos de punta, pero aceptó quedarse conmigo hasta el cierre para que pudiéramos irnos juntos. Me sentí aliviado, aunque su comentario me hizo querer recordarle que no era un niño, pero preferí guardarme eso. El tiempo parecía avanzar lentamente. Finalmente los truenos se redujeron a un retumbo lejano, y los relámpagos se desplazaron a otra parte. Cerca de las 11:30, estábamos seguros de que no vendrían más clientes, así que comenzamos con los rituales previos al cierre. Limpiamos la máquina de espresso, contamos la caja registradora y guardamos los pasteles. Apagamos el letrero de neón que decía «Abierto», dejando únicamente las luces superiores, que eran algo tenues. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero se atenuaron, volvieron a encenderse y luego se apagaron por completo durante un par de segundos. Juraría que mi corazón se me subió a la garganta cada vez que todo quedaba a oscuras. Luego, con un fuerte zumbido, la electricidad regresó por completo. Todo parecía volver a la normalidad, excepto por mi respiración, ahora rápida y agitada. Jacob fue a revisar el interruptor general, dejándome nuevamente solo en el mostrador. A pesar de las luces encendidas, la calle afuera seguía siendo un mar de oscuridad y lluvia. Volví a mirar hacia el edificio al otro lado de la calle, ese con el techo bajo. La única fuente de luz en esa dirección era una farola cercana, que apenas iluminaba algo. Casi no noté nada hasta que un relámpago volvió a iluminar el cielo, tan brillante que parecía estar justo encima de nosotros. Fue en ese momento cuando lo vi, una silueta enorme, posada en el borde del edificio. Esta vez no había dudas. La forma era vagamente humana, pero con grandes alas plegadas detrás. El destello duró apenas un segundo, pero me pareció suficiente para notar dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Cuando el relámpago se desvaneció, devolviendo todo a la oscuridad, retrocedí tambaleándome, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que retumbaba en mis oídos. Jacob debió escuchar mi jadeo porque corrió desde la parte trasera hacia el frente. «¿Qué pasó?», preguntó. «Hay algo en el techo de enfrente, Jacob. Te juro que vi algo que no es normal». Jacob frunció el ceño, pero se acercó con cautela a la ventana. «No veo nada», dijo. «Está oscuro. ¿Estás seguro de que no confundiste una estatua o algún equipo de construcción extraño?» Yo sabía lo que había visto. La cosa tenía alas como un murciélago gigante. Las palabras sonaban absurdas al salir de mi boca, pero estaba seguro. Mis brazos seguían cubiertos de piel de gallina. Jacob sacó su teléfono y encendió la linterna, dirigiendo el haz de luz hacia la ventana. Por supuesto, lo único que vimos fue nuestro reflejo en el cristal. El viento golpeaba la puerta y la hacía temblar. Por un momento, ambos nos quedamos ahí parados, sin saber qué hacer. Un trueno retumbó de nuevo, más cerca esta vez, como si la tormenta estuviera regresando. «Necesito cerrar todo», le dije a Jacob. «Tenemos que salir de aquí». Él asintió. Terminamos de asegurar el lugar, apagamos las luces y verificamos que todo estuviera cerrado. Me puse el abrigo decidido a correr hasta mi coche. Cuando salimos, la lluvia nos golpeó con tanta fuerza que dolía, y el viento era tan fuerte que volvió inútil mi paraguas. Lo abandoné casi de inmediato cuando se dio la vuelta por completo. Jacob hizo lo mismo. Ya estaba a mitad de camino hacia su coche, gritando algo que no pude escuchar por el ruido de la tormenta. De repente, un rayo brillante y ramificado partió el cielo sobre nosotros. Por un instante iluminó no solo la calle, sino también el techo y las nubes. Miré hacia arriba y vi a la misma criatura elevarse desde el edificio, desplegando enormes alas similares a las de un murciélago y lanzándose al aire. Sus ojos reflejaron el rayo de una manera que los hacía parecer de un rojo intenso. Me quedé congelado, como un animal presa, con la boca abierta,
viendo cómo ascendía mientras rezaba para que no se lanzara sobre mí. Todo sucedió en menos de un segundo, pero esa imagen quedó grabada en mi mente como un tatuaje. Solté un grito ahogado mientras intentaba abrir la puerta de mi coche con manos resbaladizas por la lluvia. Me tomó un esfuerzo enorme, pero finalmente lo logré. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con los seguros. Jacob ya tenía su motor encendido. Vi sus faros atravesar la oscuridad mientras salía del estacionamiento, y yo lo seguí sin preocuparme por los charcos o los baches. A la mañana siguiente, llamé a Jeye para preguntarle si había notado algo extraño esa noche, pero ella se había ido demasiado temprano. Escuchó mi historia, mitad incrédula y mitad preocupada. Me dijo que quizás había sido un pájaro grande atrapado en la tormenta. Ojalá tuviera razón, pero eso no era un pájaro. Los pájaros no tienen forma humana ni alas de murciélago tan grandes. Tampoco creo que un pájaro pudiera hacerme sentir ese terror visceral, esa sensación primitiva de que algo está muy mal y que podría ser peligroso. Will, el estudiante de posgrado, volvió unos días después para preguntar por la figura extraña que había visto. Pareció aliviado y un poco asustado cuando le conté que yo también la había visto. Me preguntó si estaba seguro de lo que vi, y admití que lo estaba. Sigo trabajando en esa cafetería, pero ahora procuro que mis turnos terminen más temprano. No ha habido más avistamientos como ese, al menos no que yo haya escuchado. Sin embargo, de vez en cuando, me encuentro mirando ese techo a través de la ventana, temiendo volver a verlo. Y cuando llueve durante mi turno, siento algo parecido a un trastorno postraumático. Mi estómago se retuerce y me pongo muy nervioso. Sea el hombre polilla o cualquier otra cosa, espero no volver a cruzarme con él nunca más. Trabajo como gerente en un Starbucks ubicado cerca de un paso elevado abandonado en Massachusetts. Prefiero no decir exactamente dónde, pero la gente bromea diciendo que está en medio de la nada. Aparte de nuestro pequeño grupo de tiendas y gasolineras, no hay mucho más alrededor. Sin embargo, mantenemos suficiente actividad gracias a los viajeros, camioneros y lugareños que van o vienen del trabajo. El lugar en sí no tiene nada especial. Toldos verdes, una ventana de autoservicio y un interior brillante con mesas donde los estudiantes universitarios extienden sus portátiles. Es igual a cualquier Starbucks, salvo por un detalle peculiar. Estamos justo al lado de un viejo paso elevado en ruinas que, hace décadas, formaba parte de una línea ferroviaria. Ahora no es más que un puente deteriorado que cruza un arroyo seco y un camino lateral abandonado. Dicen que está embrujado. Existe una historia local sobre una joven que desapareció cerca de ese lugar en los años 60. Desde entonces, algunos afirman ver una figura bajo el puente tarde en la noche, a veces vestida con un vestido blanco y otras sosteniendo una linterna. Parece una típica historia de fantasmas, ¿verdad? Solía reírme cada vez que los clientes la mencionaban, pero ya no lo hago. Todo comenzó hace unos meses. Estaba acostumbrado a trabajar en turnos matutinos, llegando a las 4:30 de la madrugada para preparar la apertura. Prefería las mañanas, pero como gerente debo cubrir todo tipo de horarios si es necesario. Una noche me tocó cerrar la tienda porque el encargado del cierre llamó para reportarse enfermo en el último momento. Eso significaba que estaría en el local hasta alrededor de las 11 de la noche, haciendo el conteo final y cerrando. No era mi horario favorito, pero era mi responsabilidad. Aproximadamente a las 9 de la noche, apagamos las luces del comedor, dejando solo la iluminación necesaria para limpiar. Solo la ventana de autoservicio permanecía abierta por otra hora. Era una noche tranquila, con apenas un par de coches pasando por el autoservicio. Mi supervisora, Kindra, estaba reorganizando algunas cajas en la parte trasera, mientras yo limpiaba los mostradores y revisaba el inventario. Mientras pasaba junto a las ventanas que dan al paso elevado, noté algo. La luz de la calle cercana al puente apenas iluminaba, y con las sombras de los árboles era difícil distinguir qué había allí. Sin embargo, por un breve instante, vi a una persona caminando bajo el puente. Al principio pensé que podría ser una persona sin hogar buscando refugio del frío. De vez en cuando vemos vagabundos, aunque usualmente más cerca de las rampas de acceso a la carretera. No le di mayor importancia. Terminé de limpiar y fui a tirar la basura. El contenedor está al costado del edificio, desde donde se puede ver parcialmente el paso elevado. Para ese momento eran casi las 10 de la noche.
El aire estaba húmedo y la noche era tranquila, salvo por el zumbido lejano de los coches en la interestatal. Al cerrar la tapa del contenedor, escuché un sonido. Parecía un roce o el arrastre de metal. Me giré hacia el paso elevado, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí una inquietud, esa sensación punzante que empieza en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Regresé al interior rápidamente y aseguré la puerta tras de mí. Kindra notó que parecía nervioso y me preguntó si estaba bien. Le resté importancia, diciendo que había escuchado algo extraño cerca del puente. Ambos lo tomamos con humor, hablando sobre las historias de la supuesta aparición en el paso elevado. Comentamos los relatos de los clientes, como la figura de una mujer vestida de blanco junto a los pilares de concreto o la linterna que se balancea bajo el puente en algunas noches. Incluso bromeamos con la idea de que el fantasma podría volverse cliente si algún día le apetecía un café latte. Terminamos de cerrar y nos despedimos alrededor de las 10:45. Kindra se subió a su coche y se fue. Me quedé un poco más para manejar el depósito. Cerca de las 11, salí para ir a mi coche. Fue entonces cuando noté una figura en la penumbra, justo más allá de la luz del estacionamiento. Estaba encorvada, como si tratara de mantenerse oculta. Me detuve. «¿Hola?», dije, más para tranquilizarme que esperando una respuesta. La figura dio un paso hacia la tenue luz, revelando a un hombre encorvado con ropa raída y lo que parecía ser una capucha sucia. Me relajé un poco. No parecía un fantasma, sino un vagabundo cualquiera. Sin embargo, algo en él me puso los pelos de punta. Quizá la forma en que sus ojos parecían mirar fijamente o lo inmóvil que estaba. Intenté sonar amable y calmado. «¿Necesitas ayuda?», le pregunté. No respondió ni se movió. Me sentí incómodo. Normalmente ofrecería un vaso de agua o preguntaría si necesitaba indicaciones, pero su silencio me desconcertó. Decidí caminar hacia mi coche, que desafortunadamente estaba más cerca de él de lo que hubiera preferido. Mis pasos resonaron demasiado fuerte en el pavimento. Al llegar a la puerta del coche miré hacia atrás, pero la figura ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. No había un lugar evidente donde pudiera haberse escondido, salvo detrás del edificio. En ese momento recordé las historias del paso elevado embrujado, la chica desaparecida y todo ese folclore local. Pero aquello no podía ser un fantasma, ¿verdad? Aún así, la sensación de inquietud no me abandonaba. Conduje a casa intentando deshacerme de ese sentimiento. A la mañana siguiente, le conté a Kindra y a un par de baristas sobre el extraño encuentro. Se burlaron un poco de mí, pero también compartieron sus propias historias. Uno de ellos mencionó haber encontrado huellas extrañas cerca del contenedor y haber oído un débil gemido algunas noches. Otro dijo haber visto a alguien bajo el puente cuando las luces parpadeaban, y solo cuando parpadeaban. Nada concluyente, pero lo suficiente para que la historia se convirtiera en nuestro fantasma residente. Unas semanas después, tuve otro turno de cierre. Esta vez estuve más atento cada vez que pasaba junto a las ventanas. Alrededor de las 9:30, vi un movimiento cerca del paso elevado. Bajé el volumen de la música para escuchar a través del cristal y oí un sonido de arrastre, como si alguien estuviera cargando algo pesado sobre el concreto. ¿Sería el mismo hombre? Decidí asegurar las puertas antes de tiempo. Kindra estaba allí de nuevo, así que le pedí en voz baja que terminara las tareas pendientes. No nos quedamos mucho tiempo más esa noche. Cerramos las puertas y apagamos la mayoría de las luces poco después de las 10:15. Me aseguré de que la ventana del autoservicio estuviera asegurada y luego salí para verificar que la entrada principal estuviera bien cerrada. Mientras hacía esto, escuché pasos detrás de mí. Eran lentos, deliberados, sobre el pavimento mojado. Me giré rápidamente, esperando encontrar al mismo hombre que había visto antes. Sin embargo, lo que vi fue una silueta cerca del paso elevado, parcialmente oculta por la línea de arbustos. La postura de la figura era rígida, con los brazos a los lados y la cabeza inclinada en mi dirección. Parecía que me estaban mirando, aunque no podía estar seguro debido a la oscuridad. Mi pulso se aceleró cuando me di cuenta de que esa persona llevaba algo blanco o de color claro, que brillaba tenuemente bajo la lejana luz de la calle. Entré apresuradamente usando mis llaves y cerré la puerta, sintiendo como si mi corazón estuviera a punto de explotar. Kindra notó mi estado de nerviosismo y me preguntó qué sucedía.
Apenas pude responderle. Hay alguien bajo el puente, están ahí parados. Ella se acercó a la ventana para mirar, pero para entonces la figura ya no estaba. No quedaba rastro alguno. Decidimos terminar la noche en ese momento, sin importar si realmente habíamos terminado nuestras tareas o no. Ambos corrimos hacia nuestros coches y nos fuimos rápidamente. Más tarde compartimos la experiencia con el resto del personal. Algunos insistieron en que debía haber sido una persona sin hogar vagando por la zona. Otros estaban convencidos de que había visto a la famosa chica vestida de blanco. Sin embargo, nadie podía explicar la inquietante inmovilidad de la figura o cómo había desaparecido tan repentinamente. Después de eso pedí no volver a cerrar la tienda solo. Incluso nuestro gerente de distrito estuvo de acuerdo en ajustar el horario, considerando el historial de vagabundos cerca de la propiedad. Desde entonces, en cualquier turno mío que se extienda después del anochecer, me aseguro de no ser la última persona en el lugar. Comencé a trabajar en un lugar llamado Good Vibes hace unos 3 veranos. Es una pequeña cafetería en una tranquila región de Canadá, donde usualmente no sucede mucho. Está ubicada entre una farmacia y una tienda de artesanías locales, en un centro comercial que ha visto días mejores. El letrero en la entrada tiene un gran símbolo de paz y letras caricaturescas que deletrean Good Vibes, así que la mayoría de las personas asumen que somos un lugar relajado y amistoso. Y honestamente así intentábamos manejarlo. Los clientes venían por tés orgánicos, pasteles caseros y grandes tazas de café recién tostado. Conocíamos a muchos de nuestros clientes habituales por su nombre. Mi jefa, Jade, era el verdadero corazón del lugar. Creía en el abastecimiento local, en pagar salarios justos y en crear un ambiente tranquilo. Me contrató porque era bueno conversando con los clientes, siempre recordaba el pedido habitual de alguien y sabía hacer arte en los cafés que hacía reír a los niños. Además había crecido en la zona, así que no tenía planes de irme pronto. La mayoría de los otros empleados iban y venían, pero yo planeaba quedarme más tiempo. Unos meses después de comenzar, noté a un cliente en particular que destacaba, Lawrence. Era mayor, quizá de unos 60 años, y tenía una actitud peculiar que captaba mi atención. Solía quedarse cerca de la puerta antes de entrar, como si estuviera decidiendo si era seguro hacerlo. Pero una vez dentro, iba directamente al mostrador, miraba el menú sin parpadear y hacía su pedido de manera tranquila. Generalmente pedía un café negro pequeño, sin crema ni azúcar. Al principio pensé que era una persona tímida. Muchas personas con ansiedad encuentran desafiantes los cafés, así que intentaba ser amable, ofreciéndole una sonrisa y evitando conversar demasiado a menos que él lo iniciara. La mayoría de las veces respondía a mi sonrisa con una leve mueca nerviosa. No hablaba mucho, excepto para mencionar el clima o preguntar si el Wi-Fi funcionaba. Más tarde descubrí por Jade que a veces divagaba sobre conspiraciones o se ponía paranoico con los clientes que lo miraban, pero yo nunca presencié eso. Siempre se dirigía a mí de manera calmada. Alrededor del final de mi primer año trabajando allí, algo cambió en Lawrence. Comenzó a venir más seguido, a veces incluso 3 veces al día. Entraba a Good Vibes con una energía nerviosa, escaneando el lugar antes de hacer su pedido. Después, en lugar de buscar una mesa, esperaba junto al mostrador mientras yo preparaba su café, ignorando las mesas vacías. Le preguntaba si quería sentarse, pero siempre murmuraba que no, que estaba bien. Cuando le entregaba su café, se quedaba un poco más de lo normal, como si quisiera decirme algo. Pronto dejó de limitarse a pedir café y empezó a hacer preguntas sobre mis horarios. ¿A qué hora abren mañana? ¿O a qué hora sueles salir? Preguntas que parecían inocentes, supongo, pero que se volvieron repetitivas. Había una tensión en su voz como si estuviera guardando esa información. Se lo mencioné a Jade, quien me dijo que evitara compartir demasiados detalles de forma educada. Aún así, no queríamos tratarlo mal ni enfrentarlo directamente. Lawrence nunca había sido grosero o agresivo, solo intenso. Fue entonces cuando el verdadero acoso comenzó. Noté que pasaba más tiempo en el estacionamiento, caminando cerca de las grandes ventanas. Una noche, después de cerrar el café, lo vi detrás del contenedor de basura, fumando un cigarrillo y mirándome fijamente. A la mañana siguiente se lo mencioné a Jade, pero ella asumió que solo estaba merodeando.
Esta área no es muy concurrida por la noche, dijo con un encogimiento de hombros. Tal vez no tenía a dónde ir. Pero la situación empeoró. Una mañana llegué temprano a las 6:30 y encontré a Lawrence ya esperando en la puerta. Tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Me saludó con una sonrisa extraña y urgente. «Buenos días», dijo con una voz inestable. «Llegaste a tiempo. Revisé el horario del autobús para ti». Forcé una risa y le recordé que no abriríamos hasta dentro de media hora mientras intentaba desbloquear la puerta sin dejarlo entrar. Todo el tiempo se mantuvo a escasos centímetros de mí, respirando con dificultad. Finalmente retrocedió y comenzó a caminar de un lado a otro hasta que abrimos. Mi compañera de trabajo, Breeze, notó mi expresión y me preguntó si estaba bien. Le expliqué cómo Lawrence había estado siguiendo mis horarios y se mostró molesta. «Escuché de un cliente que no está bien», me dijo. «Dicen que tiene esquizofrenia». Hace aproximadamente una semana me llegó una revelación que me dejó dividida. Alguien me comentó que Lawrence probablemente no estaba tomando medicación para una condición psiquiátrica. Por un lado, empatizaba con su situación, ya que las enfermedades mentales pueden ser debilitantes. Lo he visto de cerca en mi propia familia. Por otro lado, estaba aterrada. Algo en su comportamiento estaba tomando un giro obsesivo, y no sabía cómo manejarlo de manera segura. Una tarde de principios de semana, bajé del autobús temprano por la noche y sentí que alguien me observaba. Al mirar hacia un lado, ahí estaba Lawrence, parado detrás de una señal de tráfico mirándome. Me siguió hasta la mitad del camino hacia mi edificio de apartamentos, manteniendo cierta distancia, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar sus pasos resonar junto a los míos. Aceleré el paso mientras una sensación de pánico me subía por la garganta. Tenía las llaves firmemente agarradas en la mano, listas para abrir la puerta o defenderme si era necesario. Cuando finalmente llegué a mi complejo ya no lo vi. Al día siguiente le conté a Jade que me sentía insegura con él. Me ofreció cambiar mis horarios para no cerrar sola, o para no llegar cuando todavía estaba oscuro. Durante un tiempo eso pareció funcionar. Lawrence empezó a aparecer con menos frecuencia, o tal vez simplemente no coincidía con mis nuevos turnos. Sin embargo, un viernes por la tarde, terminé trabajando sola debido a que mi compañera Bree se enfermó. Y Jade tenía una reunión en otro lado. Era un mal momento para estar sola. La cafetería estaba casi vacía, con solo un par de personas todavía dentro. El reloj marcaba las 3:15 de la tarde cuando Lawrence entró al local. Lucía desaliñado, con la chaqueta mal puesta o quizá al revés, como si se la hubiera puesto apresuradamente. Su cabello estaba desordenado, sus ojos enrojecidos y su rostro parecía desgastado. Intenté mantenerme tranquila. «Hola Lawrence, ¿qué puedo ofrecerte?», pregunté con la voz más neutra que pude. Se quedó frente al mostrador sin expresión y luego comenzó a murmurar. «Todos mienten. Necesito que me digas la verdad. ¿Me estás grabando?». Parpadeé confundida. «¿Qué?», señaló con un dedo tembloroso hacia mi cabello. «Tu auricular. Eres una informante». No llevaba ningún auricular, solo una liga para el cabello. Algo en sus ojos se quebró en ese momento. Se lanzó hacia adelante y golpeó el mostrador con su mano. Algunas personas que estaban cerca de la ventana dejaron escapar un grito ahogado. Retrocedí un paso, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. «Lawrence», dije suavemente, «tal vez deberías sentarte. Puedo traerte un vaso de agua». Negó con la cabeza violentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «No más mentiras», gritó, y salió corriendo del lugar. Me quedé paralizada, con las rodillas temblorosas. La pareja que estaba cerca de la ventana se acercó para asegurarse de que estaba bien. Les dije que no se preocuparan, que solo había tenido un mal día. Quizá estaba justificando su comportamiento, pero no quería generar pánico. Pensé que eso sería todo, pero llegó la hora de cerrar. Bree vino para la última parte del turno, pero tuvo que irse temprano, a las 7, por una cita médica. A las 7:30 ya estaba sola otra vez, terminando las tareas de la noche. Afuera estaba oscuro y ventoso. Mientras limpiaba algunas mesas, mantenía un ojo en la puerta, incapaz de relajarme. Solo deseaba que nadie más entrara, especialmente Lawrence. El ataque llegó de la nada. En un momento estaba acomodando sillas sobre las mesas, y al siguiente escuché pasos pesados. Me giré y ahí estaba Lawrence, dentro de la cafetería, como si se hubiera materializado de la nada.
No escuché la puerta abrirse. Su rostro estaba lleno de odio, cubierto de lágrimas, y respiraba con dificultad, con los hombros tensos. Sostenía un cúter en su mano izquierda. Me quedé congelada. «Lawrence, baja eso», susurré retrocediendo lentamente. Avanzó hacia mí, acorralándome contra el mostrador. «Has estado mintiendo», siseó. «Les dices a dónde ir. ¿Quieres que me encierren?». Temblaba mientras negaba con la cabeza. «No le estoy diciendo nada a nadie, no sé de qué hablas, solo trabajo aquí». Miró a su alrededor rápidamente, como si buscara cámaras o micrófonos. De repente, con un grito desesperado, agitó el cúter hacia mí. Retrocedí y grité mientras la hoja rozaba mi brazo, dejando un ardor punzante en mi piel. Intenté rodearlo para escapar, pero me agarró de la muñeca. En ese instante, me di cuenta de que podía matarme. Parecía perdido en un mundo inventado, donde yo era algún tipo de enemigo. Con todas mis fuerzas logré zafarme y lo empujé tan fuerte como pude. Tropezó y cayó contra una mesa. Aproveché ese momento para correr hacia la puerta. Sentí otro corte en mi costado, un dolor ardiente en las costillas, pero la adrenalina me empujó hacia adelante. Salí tambaleándome al estacionamiento gritando por ayuda. Un conductor que pasaba debió haber visto algo a través de las ventanas porque la policía llegó rápidamente. Lawrence seguía detrás de mí, respirando con dificultad, pero cuando las sirenas sonaron, cayó de rodillas, llorando y dejando caer el cúter al suelo. 2 oficiales lo inmovilizaron mientras una ambulancia me llevaba al hospital. Tenía 2 cortes profundos, pero afortunadamente no afectaron ningún órgano. Más tarde supe que Lawrence fue arrestado, evaluado y enviado a un centro de atención psiquiátrica. Honestamente sentí una mezcla extraña de lástima y terror al enterarme. Hasta el día de hoy, tengo pesadillas en las que veo sus ojos y siento su mano en mi muñeca. Mi mente me obliga a revivir el momento en que el cúter rozó mi piel. Todavía trabajo en Good Vibes, pero dejé claro que si alguna vez me programan para trabajar sola, no me presentaré. Si estoy en un turno con alguien más y esa persona tiene que irse por cualquier motivo, también me iré. Afortunadamente, Jade instaló medidas de seguridad adicionales, nuevas cerraduras y mejores alarmas. Sin embargo, desearía poder dejar todo esto atrás, pero no creo que las personas estén hechas para superar experiencias como esta fácilmente. Siempre comienzo mi turno a las 5 de la tarde, y tengo un pequeño ritual: pasar por mi cafetería favorita unos 30 minutos antes de entrar al trabajo. No es una gran cadena famosa, sino una acogedora cafetería independiente. El cartel en el exterior está un poco descolorido, y los horarios escritos en el cristal de la ventana a veces son difíciles de leer, pero me encanta el ambiente. Se ha convertido en parte de mi rutina diaria. Entro, saludo a los baristas, pido mi café mocha con un toque extra de espresso, y tomo un respiro rápido antes de empezar mi jornada. Ser guardia de seguridad en un centro comercial local puede ser estresante a veces, y ese café es mi salvavidas vespertino. Esa noche en particular, llegué un poco más temprano de lo usual, lo que significaba menos clientes. Solo había una persona en la fila delante de mí. La cafetería siempre tiene música suave de fondo, y las luces cálidas y acogedoras hacen que el lugar sea muy agradable. El aroma de granos tostados y pasteles dulces siempre me pone de buen humor. Todo parecía normal ese día, hasta que noté a los empleados detrás del mostrador susurrando con urgencia entre ellos. Era inusual en un lugar tan relajado. Cuando me vieron, me hicieron señas para que me acercara, como si se sintieran aliviados de que hubiera llegado. «Graham», me saludó Mariana, la barista principal, como siempre lo hacía, pero esta vez su voz era un poco temblorosa. Sus ojos se dirigieron hacia el pasillo trasero. Algo raro está pasando en el almacén. ¿Podrías ayudarnos a revisarlo?». Fruncí el ceño, mirando de Mariana a Rico, quien normalmente hacía bromas sobre mi uniforme pero ahora parecía pálido. Una tercera empleada, a quien apenas reconocía, mantenía la mirada fija en el suelo. Ninguno parecía dispuesto a darme más detalles. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien había entrado a robar o que había un problema con ratas, pero si solo se trataba de roedores, ¿por qué estaban tan asustados? «Claro», respondí revisando mi reloj. «Tengo unos minutos, pero ¿qué está pasando exactamente?».
Mariana parecía avergonzada, como si no quisiera explicarlo. Finalmente negó con la cabeza. «Es más fácil mostrarte», dijo, señalando hacia el pasillo trasero. Noté que no se alejaba del mostrador hasta que se aseguró de que yo iba con ella. Nos dirigimos por un pasillo estrecho decorado con fotos enmarcadas de arte relacionado con el café, el típico adorno cursi de cafetería. Había pasado por ahí cientos de veces camino al baño, pero esa noche el aire se sentía extrañamente denso, o tal vez era solo la tensión que emanaba de Mariana y Rico. Nos detuvimos a unos 3 metros de una puerta cerrada con el letrero Almacén. ¿Están seguros de que debería estar aquí? Quiero decir, no trabajo en este lugar. Adelante, susurró Mariana cruzando los brazos sobre su pecho. Solo quiero que intentes acercarte a esa puerta. La miré confundido. Luego solté una risa. ¿Acercarme a la puerta? ¿Eso es todo? ¿Por qué? Rico carraspeó. Mira, suena loco, pero cada vez que uno de nosotros intenta abrirla esta noche, sentimos una ola de miedo. Es como si no pudiéramos respirar, como si el corazón fuera a explotar. Incluso yo terminé llorando y no pude tocar la perilla aunque lo intenté. Lo miré incrédulo, convencido de que estaban planeando una broma elaborada. Era el tipo de historia que se cuenta para asustar al nuevo, excepto que yo no era nuevo. Había estado yendo a esa cafetería por casi un año. «Están bromeando, ¿verdad?», pregunté, sonriendo a medias. Rico desvió la mirada y luego asintió hacia Mariana. Ella avanzó, respiró profundamente y comenzó a caminar hacia la puerta. Logró dar solo 3 pasos antes de quedarse completamente inmóvil. Vi cómo su rostro se contorsionaba, como si acabara de presenciar el accidente más horrible imaginable. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dejó escapar un jadeo mientras retrocedía tambaleándose, casi tropezando consigo misma antes de chocar con Rico. Estaba temblando visiblemente. Si estaba actuando, merecía un premio, pero no lo parecía. Mi pecho se apretó solo al verla en ese estado. «¿Ahora ves a lo que nos referimos?», dijo Rico, con los ojos abiertos de par en par. «No estamos bromeando. No es falso. No podemos acercarnos». Me invadió un escalofrío. A pesar de mi escepticismo, sus reacciones eran lo suficientemente reales como para inquietarme. Tal vez había una fuga de gas o algún tipo de sustancia química en esa habitación que provocaba una respuesta de pánico. Pero eso tampoco tenía sentido. ¿Cómo se disiparía el efecto tan rápido al alejarse? ¿Entonces quieren que yo abra la puerta? Sí, dijo Mariana con un susurro entrecortado. Quiero decir, eres un guardia de seguridad, ¿verdad? Puedes manejar situaciones tensas. Asentí lentamente, tragando el nudo en mi garganta. Aunque en realidad solo soy un guardia de centro comercial, ese comentario infló un poco mi ego. Está bien, lo intentaré. Di un paso, luego otro sin sentir nada inusual al principio. Las luces del pasillo zumbaban y el sonido de mis pasos se hacía incómodamente fuerte. Sin embargo, cuanto más me acercaba a la puerta, más sentía una especie de estática debajo de mi piel, como si algo invisible me rozara. A unos pocos metros, la sensación de estática creció y mis palmas comenzaron a sudar. Cuando estaba a unos centímetros de la perilla, una ola repentina y abrumadora de terror me golpeó. Era un pánico puro, visceral, como si estuviera a punto de ser atropellado por un camión. Mi respiración se atascó en mi garganta y la adrenalina inundó mi cuerpo. Intenté avanzar, pero no pude. «Vamos, Graham, es solo una puerta», murmuré para mí mismo con el cuerpo temblando. Extendí la mano hacia la perilla, pero estaba tan temblorosa que apenas podía controlarla. La perilla de latón desgastado parecía estar a kilómetros de distancia, aunque estaba justo frente a mí. Intenté forzar mi mano a avanzar, pero mis piernas comenzaron a doblarse. Un temor incontrolable me paralizó. Retrocedí tambaleándome, casi cayendo al suelo. Nunca había experimentado algo así. Mi cuerpo entero temblaba mientras lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Retrocedí hasta la mitad del pasillo, jadeando. Mariana y Rico me sujetaron de los brazos. Por un momento, nadie dijo nada. Finalmente Mariana murmuró: «Ahora entiendes por qué te pedimos ayuda». No tenía palabras. Mi respiración seguía siendo irregular y pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar. Esto es imposible. Tal vez deberíamos llamar a los bomberos o a la policía. Podría ser una fuga de gas o un campo electromagnético que afecta nuestros cerebros». Rico negó con la cabeza, mirando de la puerta hacia mí.
Ya intentamos llamar a la línea no urgente de la policía. Creyeron que era una broma. Nos dijeron que enviarían a alguien solo si había una amenaza real, pero tan pronto como describimos la situación, nos ignoraron. Entonces, ¿qué van a hacer?, pregunté. ¿Cerrar la cafetería? Mariana intercambió una mirada preocupada con Rico. Mariana se encogió de hombros, resignada. Quizás tengamos que cerrar. Los clientes notarán que no estamos reponiendo, y no podemos permitir que los empleados se desmayen en el pasillo trasero. Sentí una mezcla de confusión y temor mientras me pasaba una mano por el rostro, intentando ocultar que seguía temblando. Déjenme intentarlo una vez más, dije, aunque la idea me llenaba de una nueva ola de ansiedad. Voy a contener la respiración, correr hacia la puerta e intentar abrirla de un tirón. Así me hice este moretón, admitió Rico, subiendo la manga para mostrar una marca oscura en su antebrazo. Intenté esa táctica de cargar contra la puerta antes y no salió bien. Apreté la mandíbula. Aún me costaba creer que esto estuviera ocurriendo, pero el recuerdo vivo de ese terror era tan vívido como una vieja cicatriz de la infancia. No lo entiendo, murmuré. Una puerta no puede hacer eso. Es como si la habitación irradiara miedo. Eso es exactamente lo que pasa, respondió Mariana. Sea lo que sea que está ahí, o lo que está alrededor de la puerta, no es normal. Finalmente decidí dar un último intento. Avancé unos pasos con el corazón latiendo a toda velocidad. Esta vez, el terror me golpeó tan violentamente que no pude ni siquiera levantar el brazo. Mis piernas amenazaban con colapsar, y sentí como si mi mente gritara que debía retroceder. No tuve otra opción más que tambalearme hacia atrás, con lágrimas llenándome los ojos nuevamente. Por más que lo intentara, no podía obligarme a tocar esa perilla. Era como si un terror primitivo controlara mi cuerpo. Mariana asintió, aceptando la derrota. No sé cómo podremos seguir con el negocio así, pero gracias por intentarlo, Graham. Aclaré mi garganta y miré mi reloj. Tenía que ir a mi turno pronto, aunque mi cabeza aún estaba dando vueltas. Lo siento mucho, no pude hacer más. ¿Van a estar bien? Encontraremos una solución, dijo Rico, aunque no sonó muy convencido. Les di las buenas noches y me fui. La adrenalina seguía recorriendo mi cuerpo, y necesitaba aire fresco más que un café. Al salir, la brisa se sintió refrescante, como un llamado de atención. Caminé rápidamente hacia mi coche, echando un vistazo hacia las ventanas iluminadas de la cafetería. Desde el exterior, no había señales de nada sobrenatural, pero yo sabía lo que había sentido. Esa sensación de pavor absoluto no era un truco de mi mente. Era real y más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No pude dejar de pensar en ello durante toda mi jornada. He lidiado con alarmas y puertas cerradas innumerables veces, pero nunca antes había sido incapaz de girar una perilla por puro terror. Incluso busqué en mi teléfono durante un descanso algo relacionado con miedo paralizante cerca de una puerta, pero solo encontré historias de fantasmas y foros sobre ataques de pánico. Nada tenía sentido. Al día siguiente, tenía un recado temprano antes de mi turno, así que pasé por la cafetería alrededor del mediodía, esperando hablar con Mariana o Rico, o con ambos. Quizás habían encontrado una solución, pero al llegar, encontré un cartel en la puerta que decía: cerrado, disculpen las molestias. Miré por las ventanas del frente. Las luces estaban apagadas y las sillas estaban apiladas sobre las mesas. No había nadie dentro. Sentí un nudo en el estómago. Nunca cerraban a mitad del día y mucho menos entre semana. Además, el cartel parecía haber sido pegado apresuradamente. ¿Había pasado algo peor durante la noche? ¿Descubrieron qué había en ese almacén? ¿O simplemente el personal decidió abandonar el lugar para no enfrentarse a ello? Intenté llamar al número de la cafetería, pero iba directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje, sin esperar realmente una respuesta. Durante el resto de mi turno, esa sensación de inquietud no me abandonó. Algo los había llevado a cerrar, tal vez para siempre. Quizás podían llamar a un especialista o remover la puerta por completo. Las posibilidades daban vueltas en mi mente. Conforme pasaron los días, mi cafetería favorita permaneció cerrada sin explicación alguna. Tiempo después, al volver a pasar por ahí, vi una hoja nueva en la ventana que decía: en remodelación, pero no había camiones ni trabajadores. El lugar simplemente estaba ahí en silencio.
No he vuelto a ver a Mariana o a Rico. Si esa puerta y lo que sea que escondiera los alejó para siempre, supongo que nunca lo sabré. Aún extraño esa cafetería. He sido la encargada de abrir nuestra cafetería durante casi 2 años. Siempre ha sido una rutina bastante simple. Llego a las 5:45 de la mañana, desactivo la alarma, enciendo las luces y comienzo a preparar la primera tanda de café filtrado. Saludo a los madrugadores y todo sigue su curso. Nada misterioso o fuera de lo común. Hasta hace unas semanas, cuando comencé a encontrar una nota doblada sobre el mostrador casi todas las mañanas. Al principio, asumí que era algo que había dejado un compañero del turno nocturno, quizá un recordatorio sobre el inventario bajo o una máquina rota. Pero no era eso. Las notas simplemente decían, en una letra cursiva impecable, no mires afuera a las 2:13 de la tarde. Sin explicación, sin firma. Recuerdo que la primera vez que encontré la nota me quedé ahí con el papel en la mano y una ceja levantada, intentando adivinar cuál de mis compañeros tenía ese sentido del humor. Cuando pregunté, nadie parecía saber nada al respecto, o al menos eso afirmaban. A la hora del almuerzo, tiré la nota a la basura. Al día siguiente apareció otra nota. Misma letra, mismo mensaje. No mires afuera a las 2:13 de la tarde. Esta vez la pegué en el tablón de anuncios de la sala de descanso como una broma. Todos los que pasaron por ahí hicieron algún comentario y nos reímos un rato. ¿Qué se supone que pasará a las 2:13? ¿El apocalipsis? Bromeó un compañero. Otro sugirió que podría ser algún truco publicitario, como un especial de happy hour a esa hora. Al final, lo olvidamos en medio del caos de los pedidos del mediodía. Sin embargo, al día siguiente la nota volvió a aparecer. Ahora empezaba a inquietarme. Cerrábamos la cafetería todas las noches, y solo el personal tenía acceso. ¿Cómo seguía reapareciendo esa nota? Verifiqué que todos los empleados del turno estuvieran presentes y nadie admitió haberla dejado. Una tarde, incluso le mencioné el tema a mi gerente, quien se encogió de hombros y dijo, si no afecta el negocio, déjalo pasar. El mensaje era raro, claro, pero decidí que había cosas más importantes de qué preocuparme. El problema era que, sin importar cuántas veces tirara la nota o la fijara en el tablón, cada mañana encontraba otra idéntica, perfectamente doblada, en el mostrador. Pregunté a los baristas del turno nocturno si me habían dejado alguna nota, pero todos respondían que no. Esto significaba que alguien debía haberla colocado después del cierre, pero antes de mi llegada. Lo más extraño era que nada más en la cafetería parecía alterado. No había ventanas rotas ni cerraduras forzadas. Una semana después, cometí el error de ignorar por completo la nota. Me dije a mí misma que probablemente era solo algún individuo aburrido que se había hecho con una copia de las llaves que habíamos perdido. El día en cuestión, el día en que todo cambió, fue un lunes. Como siempre, abrimos a las 6 de la mañana, y tuvimos un flujo constante de clientes habituales durante toda la mañana. Alrededor de las 2 de la tarde, la hora de mayor afluencia ya había pasado. Estaba ordenando la barra de condimentos mientras charlaba con un compañero sobre los planes para el fin de semana. Fue entonces cuando recordé la nota. Al mirar mi teléfono vi que eran las 2:11. Casi me reí. Es esa hora mágica, bromeé. Mi compañero, que al principio no entendió, finalmente captó la referencia y dijo con sarcasmo, quizás deberíamos bajar las persianas por si acaso. Le seguí la broma. ¿Por qué? ¿Aparecerá algún monstruo mítico? El reloj de mi teléfono marcó las 2:12. Me giré hacia la ventana principal y miré afuera. Todo parecía normal. Coches estacionados, personas conduciendo. Unos momentos después mi teléfono marcó las 2:13. Ni siquiera estoy segura de cómo describir lo que vi. Al principio parecía una figura, como alguien parado al otro lado de la calle, parcialmente oculto tras el tronco de un árbol. Supuse que sería un peatón o un vecino, pero algo en la forma en que estaba parado me hizo sentir un nudo en el estómago. Su postura era rígida, con la cabeza girada hacia nuestra ventana, el rostro oculto por la sombra del árbol. No se movía, pero tenía la clara sensación de que estaba mirándome directamente. Intenté respirar con normalidad, convenciéndome de que la sincronización era solo una coincidencia que me estaba poniendo paranoica. Entonces, la figura dio un paso hacia el espacio abierto. Esperaba ver una forma humana normal,
pero me di cuenta de que sus extremidades eran anormalmente largas y su postura antinaturalmente torcida. En ese momento, todo a mi alrededor pareció volverse borroso, excepto aquella figura que permanecía aterradoramente enfocada. No podía parpadear ni apartar la mirada. Escuché la voz de mi compañero sonando distante, repitiendo una y otra vez: ¿Estás bien? ¿Estás bien? No podía responder. Seguí mirando mientras la figura levantaba una mano como si me saludara. Pero no era un gesto amigable, sino algo que se sentía más como una amenaza. Fue entonces cuando mi compañero me agarró del brazo con suficiente fuerza para sacarme de ese estado. Me tambaleé hacia atrás. Cuando finalmente parpadeé y volví a mirar, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Me sentí completamente sacudida. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener una taza de café. Mi compañero me observaba, exigiendo saber qué había pasado, pero yo no podía encontrar las palabras para explicarlo. No era solo un extraño fuera de lo común. Había algo en esa figura que iba más allá de lo normal. Después de ese incidente, como si la misión se hubiera cumplido, las notas dejaron de aparecer. Era como si algo, lo que fuera, hubiera logrado su objetivo de asustarme profundamente. Ya no miro por las ventanas del trabajo a menos que sea absolutamente necesario, y cuando lo hago siempre reviso la hora antes. No sé qué fue aquello. Quizás fue alguna especie de broma elaborada por alguien. Al menos eso es lo que prefiero creer. Pero esa explicación no justifica el miedo y el terror que sentí. Todo sobre esa experiencia fue increíblemente extraño.